Bueno, Ya. buenas tardes a todos y todas. Llegamos a la cuarta sesión del ciclo Pioneras del siglo XX, dedicada a la arquitecta Matilde Ucelay. Para glosar su figura, contamos con la presencia de Inés Sánchez de Madariaga. Muchísimas gracias, Inés, por tu presencia y tu participación en este ciclo y concretamente para conocer y abordar la figura de Matilde Ucelay. Inés es directora de la Cátedra UNESCO de Género y profesora titular de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Inés ha sido también profesora visitante en varias universidades extranjeras y ha ostentado importantes cargos tanto en instituciones como en universidades de todo el mundo, incluyendo la dirección de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y la Subdirección General de Arquitectura en España, donde también prestó asesoramiento en los ministerios de Vivienda y Ciencia e Innovación. Es autora de una decena de publicaciones, algunas de ellas referencias internacionales en género y urbanismo. Actualmente es asesora de la directora ejecutiva de ONU Habitat y presidenta de AMAE, Asociación de Mujeres Arquitectas de España. Una vez más, muchísimas gracias, Inés, por tu participación y encantada de tu presencia virtual en Zaragoza y en este ciclo y cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Clásicas y Modernas y al Ayuntamiento de Zaragoza por invitarme a compartir con vosotros, con todos ustedes, unas ideas sobre la vida y la obra de Matilde Ucelay, que fue la primera arquitecta española. Voy a ver si les puedo compartir mi pantalla para mostrarles algunas imágenes al mismo tiempo que les hablo. Sí, ahí. Bueno, Matilde Ucelay, la primera arquitecta española, desarrolló una larga carrera de 4 décadas como profesional liberal en solitario. Y esto lo hizo en un periodo histórico temporal que prácticamente coincidió con una dictadura, la franquista, que negando derechos legales y económicos a las mujeres, impuso prohibiciones explícitas al trabajo femenino y respecto a actividades imprescindibles para el libre ejercicio profesional, como por ejemplo el firmar contratos o gestionar el propio patrimonio. Esta improbable trayectoria de Matilde Ucelay fue posibilitada, yo creo, por 2 circunstancias favorables personales de partida. La primera es su origen burgués, y no solamente burgués, sino también ilustrado.
pues su familia pertenecía a ese reducidísimo círculo social dentro de las élites españolas que tenían inclinaciones artísticas e intelectuales en esos inicios del siglo XX. Matilde nació en 1912. En esos círculos floreció un incipiente feminismo burgués a través de la Asociación Femenina y Feminista, ambas cosas, Liceum Club, en el que participó muy activamente Pura Maortua, la madre de nuestra arquitecta, y que avanzaría en paralelo a los movimientos feministas populares y obreros de las décadas de 1920 y 1930. Pura Maortua fue también fundadora, junto con la escritora María Lejárraga, de una nueva organización en 1932 conocida como La Cívica, próxima al Partido Socialista. En segundo lugar, otro factor, yo creo, favorable a esa trayectoria, factor personal, circunstancia personal, fue la personalidad de su esposo, José Ruiz Castillo, hombre afable y buenhumorado, quien en semejante periodo histórico y lugar, los años 20, 30, 40, 50, 60, los 30, 40, 50, etcétera, fue capaz de algo todavía difícil para los hombres hoy en día en cualquier parte del mundo y que se antoja auténtica proeza para un hombre de su generación, que es el apoyar y aún más estar auténticamente orgulloso de la carrera de su mujer por encima de la propia. Estas dos circunstancias personales favorables se nos presentan, creo, como este sustrato básico necesario, sin el cual una trayectoria como la de Ucelay en su tiempo y lugar hubiera sido aún más improbable. Sin estas dos circunstancias favorables, la trayectoria vital se nos figura, o al menos a mí se me figura, imposible. Sin embargo, siendo necesarias, no son condiciones suficientes para explicar y entender la vida y la obra de una pionera como Matilde Ucelay. Además de a las circunstancias familiares y sociales, hace falta mirar a la personalidad del individuo, de la persona. En el caso de Ucelay nos llegan muchos testimonios sobre su carácter a través de bastantes personas que la trataron, tanto en circunstancias personales como profesionales. A estas personas tuve ocasión de entrevistarlas hace años, muchas de ellas ya no viven. Y rasgos de su personalidad parecen haber sido la fuerza de voluntad, la decisión, capacidad de trabajo, disciplina, iniciativa, atrevimiento también, perseverancia y tenacidad. Una tenacidad quizás heredada o quizás también aprendida de su madre, Pura, quien con toda dignidad, hasta que lo consiguió, se personificó a diario en la comisaría de policía, esto en los años 20 o a principios de los 30 quizás, para solicitar el rescate de la obra de Federico García Lorca, Aventuras de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que era un amigo de la familia, que había sido retenida por las autoridades competentes bajo la acusación de pornografía. Pura persistió hasta que lo consiguió y después dirigió la obra como premier en un grupo teatral aficionado que dirigía en la Cívica denominado Anfistora, palabra inventada por García Lorca, quien solía cenar en la casa familiar de la calle Libertad. Nos dice el hijo de Matilde Ucelay, José Enrique, era como un soldado. Cuando había que hacer algo, lo hacía y para ello ponía el esfuerzo que hiciera falta. Esto lo dice José Enrique cuando se refiere al modo en que trabajó sin faltar un día durante 4 décadas por las mañanas en la obra y 4 décadas por la tarde, 4 horas, perdón, por la tarde en el tablero, durante 40 años. Mientras, al mismo tiempo, como cualquier señora burguesa de su época, dirigía una casa en la que se mantenía con la absoluta diligencia de la más estricta propiedad burguesa de la época, pues el funcionamiento de lo que era una casa burguesa en los años 30. La inteligencia, el sentido estético y una extraordinaria vocación por su profesión que había alimentado desde su adolescencia y en nada diferente a las vocaciones de los arquitectos varones de cualquier época, amor por la arquitectura en palabras de su hijo Javier, parecen haber sido también cualidades de Ucelay, según testimonios de amigos, colegas y familiares. Son estas cualidades que demostró también cuando con su compañero Fernando Chueca-Goitia hizo 2 cursos de la carrera en uno, gracias a lo cual se pudo titular en julio de 1936, 2 semanas antes del inicio de la Guerra Civil.
cuando convenció a su padre para que autorizara y financiara un viaje de estudios con un grupo de amigos en 1934 a la recién creada Unión Soviética, vía París y Berlín. Cuando empezó a ejercer su profesión, ya desde 1940, estando represaliada y con amigos que firmaban los proyectos por ella, tras haber sufrido arresto domiciliario, una importante sanción económica, la prohibición de firmar proyectos privados por 5 años y la prohibición de trabajar en el sector público y ejercer cargos directivos de por vida. O cuando ya con la carrera encauzada en los años 60, sorprende un día a la familia apareciendo con un coche, un 600, que era el utilitario de la época, que había comprado y aprendido a conducir en secreto para poder visitar las obras más cómodamente en lugar de ir en tranvía, que era como lo hacía hasta el momento. Tales sanciones y prohibiciones le fueron impuestas a Matilde Ucelay al terminar la Guerra Civil Española, en 1942. Fueron ejecutadas a través de 2 depuraciones profesionales a cargo del Gobierno y de la Dirección General de Arquitectura, que fueron gestionadas por sus propios compañeros de carrera, y de 3 consejos de guerra a cargo de las autoridades militares, en un total de 5 procesos. El llamado Ejército de Ocupación del Bando Nacional aplicaba consejos de guerra a los sospechosos de haber tenido alguna actividad considerada de auxilio a la rebelión, concepto que paradójicamente se refería a cualquier actividad relacionada con la defensa del gobierno democráticamente elegido de la República. En el caso de Ucelay, los consejos de guerra se le hicieron por haber sido miembro de una junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid constituida en los primeros meses de la guerra. Ocupó ese puesto desde agosto hasta posiblemente octubre de 1936. Bajo la presidencia de Gabriel Pradal, arquitecto también diputado socialista en el Congreso, la Junta se había incautado del colegio en el caos y confusión del fallido golpe de Estado con el objetivo de orientar las actividades profesionales de los arquitectos y de su asociación en defensa del Gobierno de la República. En enero de 1937 ya se había trasladado a Valencia con su familia, dejando un Madrid asediado de donde regresó al terminar la guerra en 1939, ya casada y con un hijo. Las actuaciones de los consejos de guerra contra ella no se cerraron completamente hasta entrada la década de 1950. Matilde Ucelay recibió un castigo ejemplarizante por comparación con sus compañeros de varones en los procesos de depuración civil que las autoridades vencedoras impusieron a todo el personal funcionario. En la época, los arquitectos eran considerados funcionarios, estaban asimilados a los funcionarios. Las sanciones que le impusieron fueron, respecto a los cargos y acusaciones aducidos, comparativamente más severas que las sufridas por sus compañeros varones, muchos de los cuales habían tenido de facto actividades propiamente militares en el Ejército de la República, trabajando, por ejemplo, en fortificaciones. A ella se le acusaba de haber actuado como secretario de la Junta de Incautación del colegio en unos meses de 1936. Y aún más, tras una primera publicación de sanciones en 1942, las autoridades deciden aliviar los castigos al comprobar que la severidad de los que habían sido impuestos inicialmente podría privar al país de unos profesionales escasos y cualificados necesarios para la reconstrucción. Y eso hacen reduciendo proporcionalmente las sanciones a ver, es que estoy intentando ajustar aquí esta pantalla para que se vea la imagen entera, pero no consigo mover. Sí. Ajustando, reduciendo las sanciones, porque necesitaban a los arquitectos para la reconstrucción. Y eso es efectivamente lo que hacen, reducen proporcionalmente las sanciones a todos y cada uno de los arquitectos represaliados, excepto a uno, a quien no solo no se le reduce la pena, sino que se le incrementa. Y casualmente es Matilde Ucelay, que era la única mujer. Las circunstancias de su carrera, puede apreciarse, no fueron precisamente fáciles. Cualquiera con menos vocación y empuje, o lo que hoy llaman resiliencia, por mucho apoyo que hubiera tenido de su marido o mucha facilidad que hubiera tenido por un origen social y una estabilidad, una comodidad familiar, hubieran abandonado en 1940, incluso antes de empezar.
pero independientemente de lo traumático que fue el choque de los juicios interminables y de las duras sanciones que le impusieron, y aun cuando semejantes episodios no hubieran ocurrido, otra manera de mirar lo excepcional de su trayectoria vital es considerarla en el contexto de la situación más general de las mujeres en la arquitectura española a lo largo de las décadas centrales del siglo XX y los primeros de la democracia. Porque la incorporación de las mujeres a la arquitectura española ha sido más tardía que en otros países de nuestro entorno. En las 2 décadas posteriores a la guerra solo estudian arquitectura 5 mujeres. En los años 60 y 70 no había más de 3 o 4 mujeres por curso. Y desde finales de los 70 las mujeres se empiezan a incorporar de manera sistemática. En los años 80 son un 15% del estudiantado y es en el año 2007, casualmente el año que fallece Matilde Ucelay, cuando las mujeres alcanzan el 50% del alumnado en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y hoy en día ya son más de la mitad. Pero esta integración de las mujeres en los estudios universitarios no significa todavía una integración horizontal o cuantitativa en la profesión, ni mucho menos una integración vertical, cualitativa, es decir, unas posibilidades iguales de desarrollo profesional. Son pocas las que han alcanzado puestos de responsabilidad y reconocimiento en sus distintos campos de actividad. La inmensa mayoría de aquellas que han conseguido desarrollar una actividad liberal estable y reconocida con estudio propio lo han hecho en colaboración con un socio varón, casi siempre también esposo. Y hasta hoy son muy pocas las arquitectas españolas que han conseguido lo que consiguió Matilde Ucelay, tener un estudio propio y desarrollar la profesión liberal por sí mismas. Esto dicho sin presuponer ciertamente que sea una opción más valiosa profesionalmente, aunque sí sea a lo que aspiran en principio una gran cantidad de arquitectos y arquitectas. En el caso de Ucelay, la opción por la profesión liberal, más que una elección, una necesidad, fue más que una elección, una necesidad e incluso una imposición, siendo la única posibilidad de ejercer la profesión que le fue permitida por las autoridades. Los datos de que disponemos permiten inferir que Matilde Ucelay tenía vocación de desarrollar una vida pública, vocación que fue cortada de cuajo al finalizar la Guerra Civil. Que Ucelay tenía vocación de vida pública se puede deducir de su activa participación durante sus años de estudiante en la organización estudiantil moderada de izquierda Federación Universitaria Escolar, FUE, fundada en 1926 en oposición a la existente Asociación de Estudiantes Católicos. También su participación, recién obtenido el título en agosto de 1936, que ya he mencionado, en la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Madrid, ya con la guerra empezada. En el polarizado ambiente político de la década de 1930, con pistoleros en las calles, Matilde fue fácilmente señalada como alguien especial. La presencia de una mujer activa en la vida pública que además, aunque fuera como turista, había visitado la Unión Soviética, en la Escuela de Arquitectura de Madrid no fue bien vista por sus compañeros de la Falange, recién creado partido político en los años 30. Las sanciones que le fueron impuestas al terminar la guerra, al terminar la guerra civil, incluían esta prohibición de por vida para ejercer cargos públicos y directivos. Una prohibición que impedía, por tanto, trabajar para la administración pública. En esta época, la inmensa mayoría de los arquitectos españoles trabajaban para el sector público, además de ejercer cargos directivos en ninguna organización. Tal prohibición era vigilada por las autoridades, pues se le impidió ya a mitad de la década de 1950 ejercer un cargo en la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Universitarias. En su conjunto, las sanciones y prohibiciones que fueron impuestas al finalizar la guerra a los arquitectos españoles, entre ellos Matilde Ucelay, no fueron anuladas legalmente hasta el año 2004, durante la 8ª legislatura de la democracia. La prohibición de trabajar en encargos públicos de ningún tipo en la España depauperada de la posguerra, y más aún para una mujer que literalmente era una excepción, impedía acceso a prácticamente ningún otro tipo de encargos que no fueran residenciales, por parte de clientes particulares, con alguna muy escasa excepción de edificaciones de tipo industrial. Esta opción se le abre a Ucelay con el tiempo, gracias a las redes de sociabilidad de su medio familiar,
que se amplían con las redes también profesionales de su marido, que era dueño, junto con sus hermanos, de la prestigiosa editorial Biblioteca Nueva, en la que publicaban los más importantes autores de la época. Así, a base de tesón, de profesionalidad, de dedicación al cliente y de empuje, al cabo de unos años se le abren las puertas de una clientela de la alta burguesía, mayoritariamente al principio extranjera y también femenina. Ucelay se especializó en el proyecto de viviendas para la burguesía adinerada de la capital. Unas viviendas de una muy alta calidad en el diseño y en la construcción, pensadas para ser vividas y cuidadas hasta en el menor de sus detalles. En estas casas, el respeto y la atención que presta a la vida real de sus ocupantes, a las necesidades expresadas por el cliente, traducidas en soluciones arquitectónicas cuidadosas que integran la arquitectura con el diseño de interiores, traslucen quizás su condición femenina y su experiencia vital del hogar, ese espacio tradicionalmente ocupado por mujeres. Si bien la dedicación casi exclusiva a la arquitectura residencial fue en el caso de Ucelay resultado forzado por circunstancias vitales e históricas muy concretas, la actividad profesional centrada en la arquitectura doméstica es una situación que encontramos con regularidad en las trayectorias profesionales de otras arquitectas, pioneras como ella y no tan pioneras. Esta concentración de la actividad de las arquitectas en el sector residencial nos plantea varios interrogantes que empiezan a ser abordados por la literatura. ¿Es esta dedicación a la arquitectura doméstica primordialmente resultado de circunstancias específicas propias del momento histórico concreto vivido por cada una de ellas, por encima de su deseo o de su inclinación personal? ¿Aportan las arquitectas una visión diferente al proyecto residencial que pueda calificarse como derivada de su experiencia vital propia como mujeres en la casa? Habría que plantear, por último, si la dedicación preferente a la arquitectura doméstica no es resultado de factores más estructurales y permanentes, o al menos relativamente más estables en el tiempo, que en cada época y caso adquieren rasgos específicos, limitando la actuación femenina en el ámbito de lo público y del gran encargo. La respuesta a estas preguntas, en particular a las dos primeras, se deberán explorar en suficientes y suficientemente representativos casos concretos para poder trazar un mapa fundamentado que permita dar respuesta a la última, que tiene un mayor grado de generalización. En el caso de Ucelay, sabemos que su vocación por la arquitectura va ligada desde la adolescencia, desde la muy temprana adolescencia, a una aguda conciencia de lo que hoy llamamos roles de género, de la relevancia de esos roles de género en el espacio doméstico y del conocimiento usuario que aportan, y de ambas cosas tanto para el proyecto de arquitectura como para el sexo de la persona que lo realiza. Su amiga de la infancia y compañera de clase en el Instituto de Escuela, Ángela Barnés, da testimonio de cómo, siendo en su primera adolescencia, Matilde Ucelay ya expresaba su deseo de ser arquitecta porque son las mujeres las que saben cómo se viven en las casas. Y por tanto ella estaría más capacitada para hacerlo que los hombres, esto lo decía cuando era pequeña, quienes carecen de ese conocimiento vivido de las necesidades cotidianas de la casa porque no forma parte de su vivencia diaria. Esta conciencia temprana está sin duda también vinculada al trabajo de su madre, que era como diseñadora de vestuario, escenógrafa y decoradora en el grupo amateur Anfistora y más adelante, ya después de la guerra, como profesional en el cine. Llama la atención esta aguda conciencia en una joven adolescente de su época de la importancia tanto de lo que hoy comúnmente se conoce como roles de género, como del conocimiento usuario, no técnico, en los procesos de diseño. Dos cosas que hoy en día empiezan a ser muy evidentes, pero no lo eran en absoluto en aquel momento. Creo que el concepto de género no existía en aquel momento, evidentemente, pero tampoco la importancia del conocimiento usuario. Creo que esta conciencia temprana es elemento relevante para aportar respuestas a las dos primeras preguntas que acabo de plantear. A la primera, si la dedicación prioritaria a la arquitectura doméstica es resultado de factores externos o más bien de la voluntad activa de las arquitectas, aportaría una respuesta en sentido positivo para ambos factores, las circunstancias y la inclinación personal.
Positiva para ambos factores porque, si bien las circunstancias específicas históricas y del momento que le tocó vivir le impidieron, con la fuerza de la ley, no con dificultades más o menos difusas, sino con una prohibición expresa, con efectos inexcusables dada la estructura de la profesión en el momento, trabajar en otros campos de la arquitectura, es también bien cierto que su inicial vocación arquitectónica, manifestada en su práctica profesional en la vida adulta, claramente está imbricada con una prioritaria atención y consideración intencionada, resultado de una inclinación personal activa por el espacio doméstico. Me parece que todo lo anterior conduce también a una respuesta positiva a la segunda pregunta, porque muchas arquitectas hoy en día niegan la posibilidad de que exista alguna diferencia o especificidad en su trabajo profesional que se pudiera derivar de su condición femenina, mientras otras, en el otro extremo, hacen exploraciones sobre formas específicas de expresión arquitectónica vinculadas al hecho de ser mujer, y algunas incluso buscando activamente lo que denominan una práctica feminista de la arquitectura. Creo que la trayectoria de Matilde Ucelay confirma que efectivamente se puede aportar una visión diferente, que en este caso podría calificarse como más específica, más detallista, ajustada a lo que exige el cliente, más pendiente de todo lo que se deriva de la organización y de las tareas cotidianas que se realizan en la casa, en particular, por ejemplo, del funcionamiento de los espacios logísticos, o, por ejemplo, ella diseñó todo un sistema para facilitar la tarea de la plancha, con unos mecanismos especiales colgados del techo. También de los aspectos estéticos y decorativos en el detalle, todos ellos elementos que pueden calificarse como derivados de la experiencia vital propia como mujer en el espacio doméstico. A esto se podrá aducir, desde algunas perspectivas actuales de los estudios de género, que semejante enfoque diferente es a su vez un producto social, el resultado de formas de socialización diferenciadas de niños y niñas desde la infancia y no algo específico derivado del ser mujer. Lo importante en este debate, me parece, para la pregunta que nos hemos planteado, situada en el tiempo y en el espacio, es, sin embargo, la realidad encarnada en la persona de Matilde Ucelay y en su momento histórico concreto. Integró así, creo, en su experiencia vivida de mujer y en lo aprendido de las mujeres de su familia, en particular de su madre, pero de otras también, eran 4 hermanas, en su trabajo como arquitecta. Pero su vida como arquitecta la vivió como un hombre, me atrevería a decir. Ucelay se profesionalizó de manera exactamente igual, equivalente a la de cualquiera de sus colegas varones más entregados a la profesión en su época y en cualquier época, sin concesiones a su condición de mujer ni a la conciliación familiar. Cuando hablaba de arquitectura, nos dicen sus hijos, le cambiaba el tono de voz. Tenía un tono de voz agudo cuando hablaba con las amigas y otro distinto cuando hablaba de arquitectura, que, según nos dicen sus hijos también, era lo que de verdad le gustaba. No trabajó a tiempo parcial ni dejó de trabajar en ningún momento concreto de su vida para dar prioridad a otros asuntos de tipo personal o familiar. Trabajó 40 años con la dedicación plena propia de quien tiene la fortuna de trabajar en lo que es una auténtica vocación. Una vocación, una seria vocación, sea artística, científica o profesional, sea la que sea. Es esta una forma de trabajar que rara vez les es dada a las mujeres, o que rara vez las mujeres asumen voluntariamente, porque implica necesariamente priorizar de manera radical el trabajo, que más que un trabajo, podría decirse, es una vocación absorbente de la totalidad de la persona, que se impone de manera abrumadora sobre otros aspectos de la vida. Para muchas mujeres, esta priorización no es materialmente posible. Para otras no es materialmente posible sin sacrificios inasumibles en lo personal, que a menudo se traducen en una soltería asumida o acaecida, y ello de manera más o menos consciente y más o menos voluntaria. Para otras no es una opción que quieran elegir voluntariamente, porque aún teniendo ciertas facilidades materiales que de alguna manera lo hubieran posibilitado, optan activamente y con pleno uso de la voluntad por una vida más equilibrada en la que la vocación no absorbe a la persona al punto de subordinar los demás aspectos de la vida. Esta dedicación plena a una vocación
involucra a la persona en su totalidad, subsume el resto de la vida bajo su influjo. Es algo muy distinto a un trabajo normal de oficina, en la fábrica, en la tienda o en el taller, se sea hombre o se sea mujer, que se aparca física y mental y emocionalmente al volver a casa. Ucelay respondía a una llamada vocacional plenamente y además lo hizo sin permanecer soltera. Una vocación profesional en la arquitectura así vivida deja poco espacio y poco tiempo libres, cosa que sin duda tuvo efectos en su vida familiar. Porque Ucelay concilió, como se dice hoy en día, su vida profesional con la vida familiar con su esposo y 2 hijos. Una conciliación familiar que parcialmente resolvió con la ayuda de criadas, como entonces se llamaban, en el contexto de la España franquista en la que era normal para la burguesía tener servicio interno en las casas, por pequeñas que éstas fueran. Digo parcialmente, porque dirigir y organizar la casa y la responsabilidad de dar respuesta a la multitud de asuntos de la vida diaria con los hijos y el esposo en esa época y aún hoy sigue siendo de su dueña y no es delegable a personal de servicios. Podemos presumir que ello implicó seguramente un grado no ordinario de disciplina y orden. Según testimonio de su hijo, la vida en la casa era muy distinta a la vida en la casa de sus amigos. Los niños sabían que su madre era la primera arquitecta española. La veían trabajando a diario en la casa donde tenía su tablero de dibujo, en lo que los niños percibían como una operación seria. Y yo aventuro pensar que no fue precisamente fácil. El matrimonio tuvo además una muy rica vida social con muchas y excelentes amistades en reducidos y elitistas círculos profesionales e intelectuales que ha descrito magistralmente su hijo José Enrique en un texto que nos dejó en el libro conmemorativo del Premio Nacional de Arquitectura a Matilde Ucelay. Esta parte de la vida social estaba estrechamente entrelazada con el trabajo de ambos, el del marido en la editorial y el de la esposa en la arquitectura. De esas relaciones de sociabilidad y amistad, aquí le vemos con Aurelio Botella, que fue quien firmó sus proyectos cuando estuvo represaliada. De esas relaciones de sociabilidad se derivaron una parte no desdeñable de sus encargos. Y así, al igual que en la vida familiar, en la casa no se producía discontinuidad, parece no haber habido tampoco una cesura significativa entre la vida social y la vida familiar y la vida profesional, sino más bien un continuo en el que la vida social y la laboral se entretejían. Nos queda, por último, por formular algún tipo de respuesta a la tercera pregunta que planteaba yo más arriba, si esa dedicación preferente de las mujeres a la arquitectura doméstica no es resultado de factores más estructurales y permanentes, o al menos relativamente más estables en el tiempo, que en cada época y caso adquieren rasgos específicos, limitando la actuación femenina en el ámbito de lo público y del gran encargo. A partir del caso concreto de la vida de Ucelay, creo que se puede proponer alguna respuesta provisional a esta pregunta, que, insisto, requiere un abordaje desde la evidencia histórica y sociológica y antropológica y biográfica, proporcionada por un abanico más amplio de estudios detallados, biográficos y sociales, de un número suficiente y suficientemente representativo de arquitectas, y en comparación con la vida de los arquitectos, por supuesto. En primer lugar, en el caso de Ucelay, fue necesaria una intervención de extraordinaria violencia institucional y política para impedir lo que sin tal intervención podría quizás haber sido una carrera con una vertiente pública y, por tanto, acceso a encargos de otro tipo de edificios de mayor envergadura. En las vidas de otras arquitectas, en periodos menos convulsos, y hasta hoy en día en España y otros países, vemos que tales limitaciones se producen a través de un cúmulo de dificultades y barreras, más o menos insalvables, más o menos abiertamente visibles o invisibles, más o menos pequeñas, más o menos grandes, más o menos limitadoras, que están imbuidas en el funcionamiento de las estructuras y procesos que articulan los engranajes de la profesión, de la arquitectura como de cualquier otra, y que se suman a las dificultades de equilibrar la profesión con la vida personal y familiar. Es posible imaginar
que en la ausencia de la guerra y la subsiguiente represión, ante la aparición de las primeras generaciones de arquitectas en esas décadas de los años 40 y 50, que hubieran sido más si no hubiera habido la guerra, se hubieran desarrollado ya mecanismos limitantes de la participación de las mujeres en la arquitectura compatibles con sistemas políticos democráticos, como de hecho ocurrió en el andar del tiempo cuando las mujeres empezaron a titularse en las décadas de 1960 y 70. Creo razonable plantear la hipótesis de que la dedicación preferente de las mujeres a la arquitectura doméstica viene condicionada de manera significativa, al menos hasta el momento histórico presente, por factores externos a su voluntad, que en cada momento y lugar adquieren formulaciones específicas compatibles con circunstancias culturales, políticas y socioeconómicas del momento. También creo que tales circunstancias externas se combinan hasta hoy con lo dicho anteriormente respecto a la motivación personal necesaria para una dedicación profesional absorbente, normalmente necesaria para el acceso al gran encargo. A diferencia de lo que ocurre con los hombres, para muchas mujeres no es posible materialmente, para otras muchas el sacrificio de otros aspectos de la vida es inasumible o se asume pagando un precio, mientras otras finalmente optan por una vida más equilibrada. Optar por una vida más equilibrada es precisamente lo que hizo José Ruiz Castillo, el esposo de Matilde. Así como Matilde fue pionera entre las arquitectas, su marido fue no menos pionero entre los hombres que en las actuales jóvenes generaciones empiezan a tener, como él, el valor para hacer tal cosa. Cuidado que se me mete un gato aquí. Valor suficiente para hacer tal cosa y desde ese lugar de discreción en el que vivió su vida, apoyar y soportar la carrera de su admirada esposa. Inés. Sí. Hola, buenos días. O sea, que se quedó en 40 minutos, ¿no? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres, ha sido muy interesante. Si quieres ampliar un poquito más de información, sobre todo teniendo en cuenta también, ¿no?, como la arquitectura, la perspectiva de género en la arquitectura, siendo que Matilde fue pionera, ¿no? Es decir, que nos queda un poco como conclusión, ¿no?, de sus aportaciones a la arquitectura. Sí, bueno, Matilde construyó más de 100 proyectos, casi todos residenciales, esas grandes casas para la burguesía. Construyó algunos edificios industriales, muy poquitos, pero sí 2 o 3 o 4, algunos de ellos en colaboración con su hijo, y después hizo mucha decoración de tiendas, de algunas librerías, por ejemplo la librería Turner, la hizo ella, reformas de interiores, hizo muchas reformas de interiores y se especializó en la construcción de grandes casas, muchas de ellas en los mejores barrios de Madrid, por ejemplo en Puerta de Hierro, en Somosaguas, como el ejemplo que puse. He puesto solo 2 casas ilustrativas de su trabajo. La primera casa que puse, que es la casa Oswald,
del año 53, que fue la casa que le abre las puertas de este tipo de grandes encargos, ¿no? Y hizo muchas casas similares a esta casa. Para una clientela pues, de la alta burguesía, casas de gran presupuesto. Al principio eran clientes extranjeros y eran las mujeres las que empezaron a buscarla, ¿no? Como arquitecta, mujer, que entendía mejor cuáles eran las necesidades de la casa y que, y que además respondía con una dedicación al cliente más allá de lo que era habitual en la época, ¿no? Y entonces, pues, las mujeres de la gran burguesía la buscaban y durante todos los años 50, 60, 70 construyó muchas casas similares a la casa Oswald que les mostré. La segunda casa que mostré es la casa que construyó para su hermana Margarita en Nueva York, que es una casa de un estilo totalmente distinto a las mansiones que construía en Madrid. Es una casa más pequeña, de estilo de arquitectura moderna. Se ve esa gran diferencia de cómo se maneja perfectamente en los dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la gran casa de una arquitectura al gusto pues de una clientela muy burguesa, y después cuando hace la casa para su hermana, que es totalmente distinta, ¿no? Totalmente en la línea de la arquitectura moderna. Ella estaba perfectamente al día de toda lo que ocurría en el mundo profesional. Estaba suscrita a todas las revistas y, bueno, cuenta su hijo Javier que cuando él estuvo estudiando en Estados Unidos y trabajando, cuando fue a visitarle a Chicago, andaba detrás de todos los edificios de Mies van der Rohe, visitando todo. O sea que estaba pues totalmente al día de lo que es la arquitectura moderna de su época, como pues exactamente igual que todos sus colegas. En la universidad, en la carrera de arquitectura, se reconoce a Matilde Ucelay como pionera, se conoce su trayectoria, su aportación a la arquitectura. Yo creo que no forma parte todavía del canon, no, quiero decir, no está integrada, yo creo, en la enseñanza, no. De hecho, no creo, vamos, no he mirado los programas docentes recientes de las asignaturas, pero yo creo que no. ¿Crees que sería necesario? No ha sido modificado para integrar a las mujeres pioneras, ¿no? Vale. Ya. ¿Crees que todavía sigue siendo esa tarea pendiente, ¿no? En las didácticas de visibilizar a las mujeres, ¿no? Sus aportaciones, las pioneras, arquitectas. Sí, ¿no? Y no es visibilizar la contribución de las mujeres en un sentido amplio, que es no solo el de las arquitectas pioneras, sino también el de las mujeres como parte del proceso de construcción de la ciudad y del proceso de creación de la arquitectura. Y también de recuperar, porque la arquitectura no es solo el trabajo de un arquitecto, es un proceso en el que intervienen múltiples agentes, ¿no? Desde los clientes o los patronos en otras épocas históricas. Y cuando miramos desde esta perspectiva más histórica, ha habido presencia de mujeres que han participado en el proceso de construcción de la ciudad desde distintas posiciones, ¿no? Como patronas, como mecenas, incluso como diseñadoras, sin ser arquitectas. Y eso implica también una revalorización de lo que sería la arquitectura menor, ¿no? O sea, de la arquitectura doméstica en un sentido más amplio y no solo de la arquitectura culta, entre comillas, ¿no? Muy bien, pues no sé, ¿quieres despedirte? ¿Quieres un poco las tres preguntas, ¿no? Es decir, que hemos ido a lo largo de tu sesión, que nos has ido argumentando, contestando. ¿Te parece
qué conclusión, cómo finalizarías esta Sí. interesante ponencia, ¿no? Y que realmente nos ha permitido, pues, descubrir a Matilde Ucelay. Bueno, yo creo que la figura de Matilde Ucelay permite, es como un espejo, ¿no? Como un juego de espejos, ¿no? Cuando uno ve la trayectoria de las pioneras que han, sin ser conscientes quizás, o de manera que han abierto tantas puertas, ¿no? Aunque a lo mejor no fuera algo intencionado, aunque, bueno, pero son trayectorias muy especiales, aunque puedan parecer normales, pero no son normales, ¿no? Y yo creo que son como un espejo donde las arquitectas hoy en día, y en particular las jóvenes, pueden entender mejor sus experiencias vitales, ¿no? o sus experiencias profesionales. Es como un espejo donde uno puede reflejar la propia experiencia. Creo que tienen ese valor los estudios históricos, las biografías en particular. A mí me gustan mucho las biografías. Creo que en las trayectorias personales se revelan muchas cosas de la vida social, ¿no? Que los estudios sociológicos no revelan en absoluto. Porque los estudios sociológicos hacen estupendas generalizaciones, ¿no? Como el patriarcado, por ejemplo, ¿no? Es una generalización como tantas otras, ¿no? Conceptos abstractos que en realidad no sabemos muy bien lo que significan, salvo utilizando otra vez ideas muy genéricas, ¿no? Pero las biografías permiten tener una aproximación más viva, más vital, más específica, más real. Y por eso yo creo que son muy importantes las biografías que vinculen los hechos concretos que ocurren a una persona con las circunstancias históricas y sociales del momento, ¿no? Y en esa interrelación es donde se desvelan cosas mucho más interesantes que análisis más genéricos, ¿no? Entonces yo creo que yo animaría mucho a quien tenga interés por conocer mejor o por trabajar en estos temas, pues a hacer otras biografías, ¿no? de otras mujeres en la arquitectura. Por eso creo que este ciclo es estupendo, ¿no? A trabajar, a conocer las vidas de otras mujeres en la arquitectura, porque permiten un conocimiento más real, más detallado y por tanto más útil para las circunstancias actuales, ¿no? Tanto en un sentido personal de cada una de nosotras como en un sentido global de cuáles son los problemas reales que tenemos, ¿no? Y cuáles son las soluciones. Yo he acortado un poco la presentación porque pensé que no me iba a dar tiempo, porque tenía una página entera vinculando con la situación actual de las arquitectas y los problemas a que se enfrentan las arquitectas hoy en día. Y creo que todo esto se entiende mucho mejor porque el conocer la vida de las personas con un estudio documentado a través de este trabajo que yo he hecho sobre Matilde está basado en investigación de archivos y también en entrevistas a personas y en documentos. O sea que es un estudio, digamos, historiográfico, una biografía no novelada, sino basada en los hechos que revelan la documentación y los testigos que la conocieron en persona, ¿no? Entonces, eso revela con mucha más riqueza la realidad de los problemas y de las circunstancias que después se pueden asumir desde el punto de vista de las acciones públicas para, por ejemplo, reducir las brechas de género en la profesión de la arquitectura. Y lo revela con mucha más riqueza que muchos estudios sociológicos que también son muy necesarios. Los estudios de tipo cuantitativo son fundamentales, tenemos que tener los datos, pero los datos no son fuente suficiente para entender la naturaleza de los problemas. Y tampoco las encuestas donde se pregunta a la gente, también es necesario.
o también los grupos de discusión también son necesarios, pero las biografías proporcionan una información de una riqueza y una profundidad que no obtenemos por otros medios. Y yo creo que son imprescindibles si queremos realmente abordar los problemas en su complejidad, porque los problemas son difíciles de abordar. Cuando uno ve una dedicación como la de Mathilde Uzelay, que es una entrega de la persona prácticamente, ¿no? Esa manera de asumir una vocación artística o científica o profesional, es muy cierto que raramente las mujeres la asumen, porque implica unos grandes sacrificios en la vida personal que muchas mujeres no están dispuestas a asumir, ¿no? Y lo cual, aquí sin hacer ningún tipo de valoración, sin hacer ningún tipo de valoración. Entonces, porque tan legítimo y tan positivo es una cosa como la otra. Y de hecho, al final, yo lo que he descubierto al estudiar la vida de Mathilde es que de alguna manera invirtieron los roles su esposo y ella. En los años, hace más de medio siglo, lo cual todavía hoy en día no se ve mucho. Pero ¿hubiera sido posible que los dos hubieran hecho lo mismo que Mathilde Uzelay? Posiblemente no. O sí, pero ¿a qué precio? Quiero decir que, y esto yo creo que es importante que las personas jóvenes, que a veces pensamos, ¿no? O yo pensaba cuando era joven que se puede todo, pues creo que hay malas noticias, es que no se puede todo, no se puede todo, o se pueden algunas cosas, pero hay opciones que las personas tomamos en la vida y hay ciertas opciones profesionales que son totalmente absorbentes. Pues muchísimas gracias, Inés. Yo creo que finalizamos con esta reflexión tan interesante y bueno, pues ha sido un placer escucharte y nos vemos, bueno, aquí en Zaragoza, pues a ver si finaliza este periodo y podemos encontrarnos presencialmente. Sí. Sí, y bueno, pues, para que pueda haber un poco de intercambio, porque aquí estoy hablando sin saber. Sí, ha funcionado todo perfectamente, con lo cual no ha habido un poco de diálogo mejor, pero bueno. No ha habido ningún problema. Las redes han funcionado, no se ha caído nada y creo que las personas que han podido seguir esta ponencia, esta conferencia, no han tenido ningún problema técnico. No obstante, también esta ponencia se ha grabado y se colgará posteriormente, que también lo comunicaremos. Pues más reiterarte pues mi agradecimiento y tu saber, ¿no? En torno a esta figura desconocida yo creo que para muchas personas, y bueno, que también pues reconocer estas pioneras en arquitectura, en todas estas disciplinas totalmente masculinizadas, ¿no? Y también esa mirada, ¿no? Esa mirada de género, que yo creo que es importante, pues la arquitectura, el urbanismo, desde esa perspectiva de género, pues para construir ciudades con la mirada de las mujeres que también esté presente, ¿no? Fundamental. Es fundamental. Muy bien. Pues. Y he dicho que no se puede todo, quizás no se pueda todo, a veces de manera consecutiva, una cosa detrás de la otra, pero simultáneamente y de manera consistente es casi imposible. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Enhorabuena por este programa que me encanta. Muy bien, pues nos podéis seguir. Continuamos la siguiente sesión el martes y el martes, perdón, día 16 hablaremos de Frances Benjamin Johnston a cargo de Lourdes Delgado. Os esperamos a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras.